Esta noche vamos a entender más profundamente qué cosa es realmente la Kabbalah y qué sucede hoy en día. ¿No? Hablemos primeramente de la importancia de la búsqueda espiritual. Hay un versículo en Amós que dice que en aquellos días, se refieren a nuestros días, esta época, dice que va a haber hambruna y sed. Pero dicen los sabios, no va a ser una hambruna de pan y tampoco sed de agua, sino que la hambruna y la sed, bienvenidos, va a ser a conocer la espiritualidad, a entender el más allá. Hoy todos nosotros sabemos que tenemos un cuerpo, pero existe un alma, existe una energía, existe un mundo mucho más allá. Y eso tenemos en el judaísmo, solamente que hay que conocerlo más. Entonces vamos a entender hoy cómo llenar esta sed espiritual de la Kabbalah. ¿Cuáles son los objetivos de la sección de hoy, del shiur en general? Al final vamos a escuchar siempre comentarios de lo que todos conocemos, ¿sí? Dar respuestas a las siguientes interrogantes. Primero, ¿qué es realmente la Kabbalah? Hoy en día mucha gente, hasta Madonna, ¿no? En Kabbalah Center y la Kabbalah. A ver, Rabino, ¿qué cosas? Nosotros somos Yehudim. ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde en la Torah? ¿Qué dice? ¿Qué cosa es la Kabbalah? Vamos a definir para quién es y qué no es la Kabbalah y por qué. Vamos también a ver en la sección de hoy, porque hoy en día hay mucha charlatanería alrededor del tema de la Kabbalah. ¿Cuál es la Kabbalah verdadera? Porque también hoy en día vemos muchas facetas, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son las herramientas de esta sabiduría milenar de la Kabbalah que nos va a dar para tener una vida de más calidad, de más bienestar, para vivir con más calidad y bienestar físico, mental o espiritual? ¿Qué nos va a regalar la Kabbalah para una vida de más calidad? Todo eso vamos a conocer. Entonces, contestando por la primera interrogante, ¿qué es realmente la Kabbalah? Vamos a ver. Primero debemos saber hebreo básico. Aquí hay algunos saben Ivrit. Bueno, está Brenda Kisielevich, bienvenida. ¿Sí? Ivrit, Kabbalah, del verbo lekabel. Lekabel quiere decir lo que recibimos, lo que aceptamos. Es decir, todos nosotros somos judíos. Aquí sabemos, cantamos por ejemplo el Shalom Aleichem los viernes en la noche. ¿Cómo sabemos cómo cantar el Shalom Aleichem los viernes? Porque aprendimos de nuestros padres. ¿Y ellos cómo aprendieron eso? Porque también eso quiere decir Kabbalah. Fue algo que fue transmitido de generación en generación, pero para ser transmitido tiene que haber alguien que transmite y alguien que recibe. Eso es Mekabel, el Kabbalah. Eso es el recipiente. Puede ser que ahora hay aquí una muy buen Wi-Fi, pero tengo que tener la antena para conectarme, o la antena de radio. Puede ser que haya aquí ahora un shefa, una energía positiva, pero necesito ver cómo me conecto para recibirla, ¿sí? Entonces, las tradiciones judías en general fueron transmitidas de generación en generación. Es más, la mayoría de lo que hacemos como Yehudim no está escrito a veces explícitamente en la Torah, sino son costumbres, tradiciones orales que fueron pasadas y transmitidas de generación en generación. Más profundamente, vamos a ver que Kabbalah también es Kabel Hei. Vamos a ver más adelante que el mundo fue creado con letras, con palabras. Y hay 5 lugares por donde salen las letras en hebreo. Hay letras que salen de la garganta, como Ain, Het. Hay las que salen de los labios, como Mem, Pe. Hay las que salen de la lengua, como Lamed. Hay las que salen del cielo de la boca, como Kuf. Y hay las que salen de los dientes, como Tzad. La única que no sale de ninguna, cada letra puede salir de una de estas 5. La única que no sale de ninguna de estas 5 es la Hei. La Hei es la letra más suave, más pura, y es la letra que representa a Hashem, la pureza, la espiritualidad. Por eso Kabbalah también es, ¿qué vamos a pasar aquí? Kabel Hei.
Kabbalah, el Ha, vamos a recibir esta Hei, esta espiritualidad, esta pureza que va a ser parte de nuestras vidas. ¿Cómo inicia entonces brevemente así la historia para entrar entonces a los temas de la Kabbalah? Nos enseñan los sabios en Pirkei Avot que Moshe recibió la Torah en Monte Sinai de Hashem, no solamente la Torah escrita, sino todos los secretos. La Torah es la sabiduría divina, es como un arquitecto que para construir el planeta, ¿no?, miró, dice el Zohar, a la Torah. Todo lo que pasó, pasa y pasará, nuestros nombres, de alguna manera está ahí escondido en este documento divino que antecedió a la creación llamado Torah. Y eso fue transmitido a Josué y Joshua, a los ancianos, de generación en generación, hasta llegar a nosotros aquí, la Keilah de Perú, 4000 años después casi. Eso es la Kabbalah que se fue transmitiendo. Ahora, esta Torah sagrada, explican los sabios que hay 4 niveles de cómo entender esta sabiduría. ¿Okay? Eso es lo que llamamos en hebreo de Pardes. Vale la pena conocer el concepto como estudiantes. Pardes. Pardes en hebreo quiere decir un jardín, ¿sí? Vamos a caminar en un Pardes. Pero Pardes, místicamente hablando, son las iniciales de 4 formas de estudiar la Sagrada Torah. La P en hebreo de Pshat. ¿Qué es Pshat? Pashut. O sea, simple. La forma más simple de cómo estudiamos la Torah. Simple, ojo, no hay que hacerlo de menos. Es importante también conocer el texto de forma, primero superficial. No, primero se come arroz con frijol, después vamos al pozo. O sea, primero hay que conocer, después vamos a entender más, ¿sí? Entonces, Pshat es el simple. Pero cuando vamos más allá, vamos ya a lo que llamamos de remes. ¿Alguien sabe qué quiere decir remes en hebreo? Una pista, una indirecta, un club. Es decir, hay algo más allá. Hay un mensaje por detrás del mensaje, las entrelíneas, esos son remazim, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Torah me dijo esta palabra, pero esta palabra ya me la leí antes. Y así como antes me refería a eso, aquí seguramente hay un mensaje en común, ¿sí? Vamos a estar definiendo códigos, ¿no? Estábamos hablando ahora arriba, el Nahash en la Torah, la serpiente, representa lo negativo, las fuerzas. Entonces, cuando vuelve a aparecer el Nahash, ok, ya tengo ahí una noción que por ahí ciertamente va, ¿no? Tengo un nivel todavía más profundo que se llama con la Dalet de Pardes, no hay vocales en hebreo, que se llama Drash, Drashá. Cuando ya puedo no solamente leer y entender el texto, no solamente, sino además ya explicar, interpretar, eso es una drashá. Vamos a traer ejemplos más adelante. Y la parte más mística, exotérica, profunda, en donde va a entrar la Kabbalah, va en la Samech, aquí con S, que es Sod. ¿Qué quiere decir Sod en hebreo? El secreto. ¿Sí? ¿Cuánto, alguien, valor numéricos así brevemente, cuánto vale Sod? Sod son las letras Samech. Más adelante vamos a ver cómo cada letra tiene su valor correspondiente, pero así una breve. Samech vale 60, Vav vale 6, son 66, y Dalet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, 4. 66 y 4 son 70. Sod, secreto, vale 70. ¿Qué otra palabra vale 70? ¿Cómo se dice cuando te tomamos en Shabbat? Yain, vino. ¿Cómo se escribe Yain? Yud, Yud, Nun. Yud vale 10, otro Yud, otro 10, vamos en 20. Y Nun 50 son 70. Por eso dice Nichnas Yain y Atzah Sod. Si entra el vino sale, pero decodificado en secreto. Es la relación. El eje, hay varias palabras, está bien. Pero regresando entonces, el Sod es lo secreto, lo oculto, que como dice la palabra es un secreto. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Vamos a revelar acaso los secretos? Bueno, durante muchas generaciones, todo este estudio místico era guardado para solamente aquellos que son expertos. Tiene que tener más de 40 años y con una preparación, etc. Los grandes sabios explican que todos nosotros vivimos en una generación especial
con todo el desarrollo de la tecnología, con muchas profecías que se han cumplido, y que en esta generación hay una sed de espiritualidad, por lo que todos los conceptos místicos nos ayudan a vivir y experimentar más profundamente el judaísmo, y por eso hoy en día sí se permite hasta cierto nivel, ¿no?, profundizarnos más en la Kabbalah. Aquí obviamente es una foto ilustrativa. Yo estuve hace 2 semanas, tuve el mérito de estar en Merón, en su tumba del renombrado Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Han escuchado? ¿Quién escuchó de Rabbi Shimon Bar Yochai? Que levante la mano. Perfecto. Ok. Rabbi Shimon Bar Yochai es el autor del libro básico de la Kabbalah, el Zohar, libro del esplendor. Vamos a conocer así un poquito de su historia y qué interesante, dónde se desarrolla todas estas enseñanzas. La historia cuenta que en aquella época Roma gobernaba a Jerusalén y al pueblo judío, y Rabbi Shimon Bar Yochai, a diferencia de otros sabios, hablaba mal de Roma. Decía que el gobierno lo que está haciendo es para cobrar impuestos y son antisemitas. El gobierno escuchó y persiguieron al Rabbi Shimon. De manera que él tenía que ocultarse. Durante muchos años se escondió en el Shil, en la sinagoga, y veía a su esposa en Shabbat. Dice el Talmud, el Masejet Shabbat, que en algún momento dijo: van a presionar a mi mujer, y habla sin querer, dice, las mujeres a veces sin querer, cuando se presiona, va a contar dónde estoy. Entonces él dijo: mejor me oculto en un lugar donde nadie sepa dónde estoy. ¿Sí? Y ahí es cuando va a una mehará, una cueva, norte de Israel. Hasta hoy en día se puede visitar esta cueva, no dice a nadie, no dice a su esposa dónde va. El que le acompaña es su hijo mayor, Rabbi Elazar. ¿Sí? Cuenta el Talmud. Imagínense, cuarentena, ¿no? Imagínense 13 años sin celular, Bueno, primero lo básico, como ser humano, ¿qué iban a tomar, qué iban a comer? El Talmud cuenta que de forma especial se hizo un río, que de eso podían tomar agua. ¿De qué se alimentaban? Dice el Talmud que había un árbol de un fruto que se llama algarrobo, algarrobina tal vez se dice aquí, ¿sí? En hebreo jarubim. De eso se alimentaba Rabbi Shimon. Además el Talmud cuenta que las ropas, para que no se desgasten, entonces no las ponía siempre, sino en Shabbat o cuando rezaba. En el transcurso del día muchas veces se cubría de tierra. Dice, después que salió había muchas heridas en su cuerpo por estar muchas veces enterrado en la... ¿Y qué hace? 12 años, perseguido por el gobierno romano, Rabbi Shimon y su hijo en una cueva. Como algarrobina, tomo agüita en la cueva. No, ¿y qué hago? ¿Qué se hace en la cuarentena? ¿Qué se hizo en la cuarentena? No se puede salir de casa. No hay Zoom, no hay computadora, no hay celular, no hay redes. ¿A qué me dedico? ¿Qué hago? Entonces tal vez otros se hubieran morido del aburrimiento, pues. ¿Qué hago? Pero aquí hay un mensaje interesante, que Rabbi Shimon aprovechó ese tiempo y la soledad para elevarse espiritualmente, para desarrollar tal vez las preguntas más místicas, exotéricas y existenciales. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy aquí? Ok, existe un Dios, pero este Dios, ¿y para qué me creó? ¿Y para qué creó al mundo? ¿Y cómo es Dios? ¿Y qué hay después de la muerte? ¿Y qué es el alma? ¿Y qué hay por detrás de la Bet del Bereshit? ¿Y por qué la Torah empieza con la Bet y no con la Aleph? Y más, y más, y más, y cada letra, y cada número, y cada color, y cada sueño, y cada persona tiene un mensaje, tiene un significado, y ahí es donde se va a desarrollar este estudio místico que Dios ya había revelado a Moshe, pero que aquí se va a desarrollar profundamente. De acuerdo a la tradición, no se escribió solo el libro del Zohar, se escribieron un libro, según la tradición, para cada letra. Dice que había un libro con la letra Aleph, Bet, Gimel. El Zohar era el libro con la letra Zayn. Lo demás se perdió, así se dice. El mismo Zohar, hasta hace 500 años atrás, no era un libro que uno puede tener acceso así nada más. Uno encontró una parte de un rabino cordovero en España, otro encontró en Polonia que otro rabino tenía otra parte. Se juntaban como rompecabezas. Wow, eso heredé de mi abuelo que era un rabino. Eso, hoy en día es otra cosa, pero estamos hablando de un estudio místico profundo que era especialmente oral pasar. Y la gente que era cabalista se pasaba como alguien normal de la calle, no era algo que se programaba, que se decía, ¿sí? De repente, en momentos de necesidad, se decía. ¿Escucharon, por ejemplo, la historia del golem de Praga? Es una famosa historia judía, muchos ven como una leyenda,
pero el creador, el Maharal, hasta hoy en día en la ciudad de Praga hay una escultura, ¿no? Cuenta como literal hizo un muñeco vivo con base a las enseñanzas de la Kabbalah. Esto, después que se apaguen las cámaras, vamos a aprender cómo hacer. No es cierto. ¿Sí? Pero se habla de Jajam que se veían invisibles, que podían volar, o sea, porque lograron dominar la materia. Es algo mucho, mucho más allá. Pero ahí es donde se desarrolla la Kabbalah. Y aquí quiero dejar el mensaje también de que a veces cuando uno está solo, es un gran momento para desarrollarse, para elevarse. ¿Sí? Pues así nace el Zohar. Más adelante vamos a hablar de la estructura del mundo, de lo que son las Sefirot. Ya vamos a ir entendiendo. Pero, exacto. Pero, ¿qué es entonces la idea de la Kabbalah? ¿Qué es lo que vamos a descubrir en el transcurso de este shiurim con todas las herramientas que vamos a aprender y los mensajes profundos y las enseñanzas? Primero, el Talmud y la Kabbalah afirman que este mundo se llama el mundo de la ilusión, de la mentira. Alma de Shikra, dice. ¿Sí? Y lo que estamos buscando es cuál es la verdad. Hay cosas que vemos pero que no es. ¿Sí? Hoy en día en el mundo la gente no parece estar viendo, está enamorada. ¿Sí? Por ejemplo, uno mira esta imagen, ¿no? Parece wow, qué paisaje bello. Pero quieren ver cuál es la verdad por detrás. Sí, hay que hacer todo el buen fotógrafo tiene que estar de abajo para que parezca algo, pero la realidad muchas veces es otra. Con la Kabbalah vamos a tratar de descubrir cuál es la verdadera realidad y no solamente la perspectiva que ven nuestros ojos. ¿Sí? Esa es la idea. Por eso es que los libros místicos y sagrados van a afirmar que la palabra en hebreo mundo se dice en hebreo olam, viene del hebreo he'elem. He'elem es algo que está oculto, escondido. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que hay Enod Milvado, hay un creador que es bueno, pero ¿cuál es la mentira? Es todo lo que vemos, es toda la ilusión. Uno puede preguntar, ¿por qué entonces no prendemos las luces y vemos a Hashem y listo? ¿Cuál es el chiste de que Dios crea un mundo, pero se oculte, se esconda y que no se pueda siempre ver la verdad? Porque hay una oscuridad. Dios creó la luz al primer día, pero luego la apagó. ¿Cuál es el chiste? Respuesta, y más adelante vamos a conocer el concepto del pan de la vergüenza y otros, pero para que pueda existir libre albedrío, para que el mundo sea realmente una prueba real, no se puede poner todas las piezas del juego en la mesa. Nosotros nacemos y se nos da una piececita de rompecabezas. Y uno dice, ¿y qué hago con eso? ¿Y para qué? ¿Sí? A uno le tocó nacer en tal lugar, en tal época, y vivir tal cosa, y talentos y esas debilidades. A la mora Raquelita se le dio el talento de tocar muy bien el piano. ¿Sí? Y a cada uno se nos dio algo, y uno dice, Hashem, ¿qué quieres? ¿Para qué me diste este don? ¿Para qué me hiciste vivir en esta época? ¿Sí? Y así se nos va dando en el transcurso de la vida y vamos armando piececitas y a veces esta pieza no va con esta, pero hay que venir la tercera, a veces años después, a veces en otras vidas, para entender, entonces todo tenía un sentido. ¿Sí? La Kabbalah va a mostrar cómo a veces lo que parece imperfecto sí tenía una perfección por detrás, ¿no? Pero para eso hay que ir entonces entendiendo, conociendo. Por eso es que el Zohar afirma que Bereshit bara Elohim, la palabra Elohim, que es uno de los nombres del Creador, en gematría, en valor numérico, numerología, forma el mismo valor que la palabra Hateva, que quiere decir la naturaleza, que es 86, si quieren podemos hacer brevemente el cálculo, no haga falta. Hateva, la naturaleza, Elohim con Hei, suma 86. ¿Por qué? ¿Por qué suman igual? Una vez alguien me dijo, Rabino, perdona, para ser sincero, yo no creo. Dije, ok, no crees no creo en Hashem. Bueno, yo dije, ¿en qué sí crees? Me dijo, Rabino, yo creo en la naturaleza, la fuerza de la naturaleza. Le dije, muy bien. Entonces le hice las cuentas y le decodifiqué como naturaleza es igual a Elohim, ¿sí? Porque el Creador se camufla, se esconde por detrás de la naturaleza. Y Él la puede cambiar también, es cuando hablamos de milagros, de algo
más allá de lo natural, ¿sí? Entonces, ¿para quién es la Kabbalah? Para todos aquellos que estamos buscando como exploradores y queremos encontrar a cada día respuestas para las preguntas existenciales más importantes y fundamentales. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy yendo? ¿Cuál es la misión? ¿Qué estamos haciendo aquí? Queremos tener una vida extraordinaria, no ordinaria. La gente en general, 8.000 millones de personas en el planeta, comemos, dormimos, trabajan, hay aquí un estrés, hay aquí unas najes, pero no, hay algo más allá, ¿no? Este para qué es la respuesta. Por eso se llama a aquellos que estudiamos la Kabbalah un joker. Hoy aquí todos nosotros somos jokrim. Joker es un explorador. Somos exploradores no solo físicamente de la arqueología, sino a partir de hoy como estudiantes de la Kabbalah, si vamos a seguir el curso, lo que nos sucede en la vida, vamos a decir, ¿y para qué? ¿Cuál es la piececita del rompecabezas que me estás mostrando? Vamos a quedar no solo con el pshat, con lo superficial, sino disgustar y tratar de entender el más allá de la neshama, del alma, para encontrar, ¿no?, la respuesta a la vida. Literal como rompecabezas que vamos dibujando, que vamos entendiendo. Entonces eso tenía que pasar por tal y tal cosa, ¿no? Se cuenta de este que quedó atrapado en una isla y estaba muy enojado y dijo, ¿y ahora quién me va a encontrar? Entonces además hay un incendio, entonces él empieza a reclamar y dice, estoy solo, atrapado y ahora un incendio. Y justo en este momento viene un barquito a rescatarlo y dice, oye, ¿cómo me encontraste? Y ¿cómo no te voy a encontrar con toda la luz que prendiste acá? ¿No? Entonces, el mismo fuego que él creó, que él pensó que era para destruirlo, era el fuego que estaba iluminando, ¿no?, para salvarlo. El otro pobrecito se lastimó el pie y tuvo que ir al hospital, y gracias a que se lastimó, está muy enojado, pero en el hospital, gracias a que estaba ahí, descubrió algo peor, y por estar en el momento, en el lugar de ser, entonces, quiero decir, no solo que lastimó, que no era para mal, Dios le estaba diciendo, ven porque tengo que curarte de otra cosa, ¿sí? Pero en el momento, si la persona ve solo lo superficial y estamos, no como el caballo solo ve de aquí hasta aquí, así la vida, no, ¿por qué? ¿Para qué me pasa eso? Uno se enoja. Pero si logramos entender que hay un mucho más allá y que hay un creador y que la vida es perfecta, así como las cejas que están aquí para que el sudor no caiga al cuerpo, se nos preocupa al ojo, y la nariz está volteada hacia abajo para que podamos oler y no ingerir algo que está pudrido al organismo, todo es tan perfecto. También lo que sucede en la vida es perfecto, y hay un antes de esta vida y un después de esta vida y un mucho, mucho más allá, ¿no? Es literal como el perro que se le están pegando con un bastón y empieza a morder al bastón, y el bastón no tiene nada que ver. Por detrás del bastón hay una mano, hay un palo, ¿sí?, que le está moviendo. O sea, si fuera un ser inteligente, no debería pegar al palo, sino a la mano que está por detrás. Entonces, cuando nos sucede algo, en vez de pelearnos con esa cosa o con esta persona, el chiste es la mano que está por detrás. No por qué, ¿para qué me la puso? ¿Por qué este palo tenía que pegar? ¿Sí? ¿Cuál es qué está por detrás? Eso es lo que hay que cuestionar. Entonces, bueno, para que conozcamos algunas de las herramientas, de los códigos por detrás de las letras sagradas de la Torá, así puntualmente. Por ejemplo, vamos a aprender hoy algo nuevo: los conceptos de tiempo y espacio. Sabemos que el Creador es omnipresente, es decir, es superior a la materia, al tiempo, al espacio. Quiere decir que nosotros, seres humanos físicos, si estamos acá, no podemos estar en Japón o en nuestras casas, porque estamos acá. Pero Dios sí. El alma es parte de Dios. Cuando somos alma y no cuerpo, podemos tener eso. ¿Quieren un ejemplo, un ejercicio breve? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, físicamente hablando, ¿qué quiere decir cercana o lejana? La señora Patricia está cercana a la señora Peggy y lejos del señor Joe, ¿verdad? Físicamente hablando. Pero espiritualmente hablando, puede ser que dos personas estén cercanos. Puede ser hasta que vivan en la misma casa y tal vez, hasta que estén en la misma cama.
pero uno está en un objetivo, el otro está en el otro, y puede ser que están totalmente alejados y nada que ver. Un ejemplo, puede ser que hay las dos cosas, que están cercanos físico y espiritualmente, es lo ideal. Pero puede suceder que alguien está cercano físicamente y alejado espiritualmente, que nada que ver. Puede suceder al revés. Puede ser que alguien está ahora en Australia y el otro está en Nicaragua. Dos extremos, ¿ok? Nada que ver, pero tienen una misión en común y están tan conectados, pero tan conectados, aunque no se ven, no hay WhatsApp, ¿no? Pero se sienten cercanos el uno del otro. Y eso se puede lograr. Y es tan fuerte que transciende la muerte. Cuando hay una conexión de este nivel, el otro no solo que está en Australia, está en el Olam Abba, pero yo me siento conectado, yo lo siento cada día. Eso sucede, por ejemplo, en alumnos que lograron una conexión muy fuerte con sus maestros. En el mundo hasídico sucede muchas veces. Yo he visto un buen ejemplo, tal vez en Chabad se ve mucho. La cantidad, el Rebbe de Lubavitch fue un gran rabino, un gran tzadik en esta época. Él mandó tal vez 3.000, 4.000, hoy se habla de 6.000 rabinos, jóvenes, a todo el mundo. Tú ve a acercar los judíos al judaísmo. Estaban en lugares donde no había judaísmo, no había nada. Y tú tienes que... ¿Y qué te motiva? No había WhatsApp para llamar a tu rabino, oye, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Pero la conexión era tan fuerte que literal superó la muerte. No solo superó la muerte, el movimiento Lubavitch, después que el rabino físicamente murió, no solo que no bajó, creció, porque dijeron la misión y conectamos. Y ese es un ejemplo, pero eso es un ejemplo real que una persona puede perder a un ser querido y decidir, yo no lo quiero perder, yo lo quiero trascender, y empieza a hacer organizaciones, y empieza a hacer obras, y empieza a hacer mitzvot en su nombre, y está más vivo que cuando estaba vivo físicamente, porque todo es nombre de fulano de tal, y todo el rato aparece, y está conmigo, y lo siento y lo vivo. Y eso no tiene que pasar la muerte para sentir esta cercanía. Puede ser una cercanía en la vida también. Pero cuando logramos entender que somos espíritu y lo que se muere es el físico y el físico es solo como la ropa que se cambia, entonces la vida agarra, y es difícil porque vivimos en un mundo abstracto, pero cuando logramos empaparnos, entonces es otro sentido agarrar la vida, ¿sí? Entonces podemos estar aquí y cuando la maestra nos decía, oye, estás en la luna, literal está en la luna, porque ¿qué importa que estás sentado en Carlos Porras Osores 210 si tu mente ahora está en lo que vas a cenar? Estás en la cena, o sea, no importa que físicamente no estés, estás donde está tu mente, estás donde está tu espíritu, ¿sí? Y eso es literal, eso se aplica para todo, ¿sí? Y para ir concluyendo y comprender entonces los conceptos de un mundo y otro, a mí me encanta este ejemplo, porque la gente dice, bueno, rabino, hay pruebas de vidas, del más allá, pero para entender, a mí me gusta mucho este modelo, este ejemplo, mellizos que están en la matriz de la madre. Obviamente es una metáfora porque se cuenta que uno era creyente y el otro no. El creyente que creía en un ser que se llamaba la madre, mientras que el otro no creía nada de eso. Entonces el no creyente le decía, a ver, tú que eres tan ingenuo, si existe esta cosa llamada mamá, que tanto le pides y tanto la quieres, pues dime dónde está, pues está en todas partes, vivimos en ella. No, que yo la quiero ver, si no la veo, pues no hay. Entonces el creyente le decía, mira, te voy a explicar, hermanito, fíjate que existe vida después del parto. El otro dice, Hasbe Shunem, cuando termine el parto, vamos a caernos en un hueco negro y nos vamos a morir, se va a acabar todo, la vida es eso. Decía, por favor, hay vida después de esta vida, hay vida después del parto. Y es más, allá afuera, cuando ya hay el parto, hay un mundo muchísimo más amplio, crecemos, hay olores, colores, sabores. Entonces el no creyente decía, a ver, entonces explícame, si eres tan sabio, ¿qué cosa es un olor? ¿Qué cosa es un sabor? Sé que son sonidos, pero ¿qué es eso? Dices que son conceptos que no te puedo explicar porque no lo vas a entender, porque es algo de otro mundo. Ay, por favor, Bob Maises, me explico, tienes que vivirlo para entenderlo. ¿De qué estás hablando? Que un rabino sefardí diga Bob Maises, ¿sabes que es un loco? ¿Sí? Que es demasiado, ¿sí? Aprendido, o sea. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no, ya somos así. Entonces él decía, hay algo, pues más allá. Ahora, ¿qué va a suceder en el día más del todo? Llegó el parto. Vamos a suponer que nazca primero el hermanito que era creyente. Él está feliz, llorando, pues llegó al nuevo mundo, se le olvidó, el ángel hace así, se olvida todo. El otro, mientras está todavía en la matriz, no nace, va a estar diciendo, Shive,
y Kaddish. Pobrecito mi hermano, se acabó la vida, se fue, llegó al hueco negro. Cuando salga y encuentre con su hermano, tal vez le va a dar un poco de vergüenza, que tenía razón, hay otras cosas. Así también cuando alguien se va de este mundo físico, los que nos quedamos, claro, hacemos sí y hay que hacer, no estamos diciendo que no, pero con fe de que sabemos que hay algo más allá y que un día los vamos a encontrar también. ¿Sí? No es se acabó la vida, al contrario, se acabó la vida aquí, empieza una vida allá, y la vida de aquí es limitada y hay que ahorrar para la vida allá. Y ahorrar no me refiero a lo que aquí tiene valor, sino a lo que allí tiene valor, que es el buen nombre, la espiritualidad, las buenas acciones que uno logra hacer. ¿Sí? Eso lo queremos entender. Finalmente, la Kabbalah nos va a enseñar lo que llamamos en lenguaje cabalístico de klipot. Klipot quiere decir la cáscara, ¿no? Se explica que cuando se creó el mundo, vamos a ver más adelante el origen del malo, y son conceptos generales, pero sí, se creó el mundo para la verdad, para la fruta, para lo dulce, pero para que exista el libre albedrío, Dios permitió que haya también fuerzas impuras, fuerzas negativas, lo que llamamos en arameo de sitra achra o de nahash, y esa es la clipa. La clipa es la cáscara que se apega para que uno no logre llegar a eso. ¿Cuál sería la misión general? Porque más adelante vamos a hacer ejercicios y conocer la misión personalizada. Sacar estas clipot, sacar estas cáscaras para ir descubriendo, ¿no? A qué venimos, dónde estamos, los diferentes mensajes que nos mandan constantemente del más allá. Muchas gracias por la atención y participación y conexión. Quiero escuchar si hubieran preguntas o comentarios en general, pero a lo que quería transmitir en este primer shiur como introducción a la Kabbalah, creo que hemos contestado las preguntas, ¿no? ¿Qué es la Kabbalah? Ya entendimos su origen, de dónde viene como Yehudim. ¿Para quién es? Para todos aquellos que queremos entender el más allá del mundo físico. ¿Qué no es? Pues muchas veces afuera tratan de mezclar la Kabbalah con el yoga y venderte eso solamente como algo hocus pocus y abracadabra. Pues eso no es. La Kabbalah tiene que ser aprendida por alguien que también aprendió, que fue transmitido, como habíamos explicado, ¿no? Porque hoy en día hay tanta sed de espiritualidad. Bueno, porque estamos en una generación en la que la gente quiere llenarse de verdad y muchos se han dado cuenta que tienen todo y aún así no están llenos. Entonces de repente viene eso, ¿no? Y bueno, empezamos a ver algunas herramientas como vivir con espiritualidad, transportarnos con el alma, con la mente, que es mucho más allá que solamente lo físico y lo que a veces seres humanos conocen. Cuando somos seres espirituales extraordinarios, comprendemos que hay un mucho más allá. Esa es apenas una breve primera sección. Mi objetivo, Dios mediante, es tener un encuentro semanal, aquí los martes, y desarrollar los conceptos profundos, analizar la siguiente semana la anatomía del alma, qué es la vida después de la vida, qué es el mundo venidero, el tema de reencarnaciones, numerología, letras hebreas, los ángeles, los sueños, tal como vamos mandando en el curso. Ojalá podamos ser un grupo fijo y aprender y crecer juntos. Gracias otra vez por la conexión. Gracias a todos. Gracias, Comentarios, adelante. Preguntas, adelante. Rabi, es cierto que Rabi Shimon Bar Yochai estuvo, digamos, exiliado 12 años, ¿no? Rabi Shimon Bar Yochai estuvo exiliado del curso 12 años. Pero él, cuando salió, se autoexilió un año más. Es correcto. Ya no lo mencioné en el shiur, es cierto. El motivo por el cual se exilió. Pregunta 1, pregunta 2. Según la Cábala, ¿cómo ve el llamado del ser humano cuando pasamos a mejor vida? Sabemos que este mundo es el concepto de propiedad de mi familia, mi esposa, mi hijo, mi esposo. Allá somos almas, somos hermanos. Allá existe el concepto de familia, porque alguien me dijo que allá te estoy esperando, te esperaré y te vas a encontrar con tu esposa, con tu abuelito. Eso, ¿existe eso? O realmente todos somos como hermanitos Gracias, querido. Muy buena cuestión. Paso a comentar. Con respecto al primer tema, es correcto. Está escrito que Rabbi Shimon Bar Yochai con su hijo primero estuvieron 12 años en la cueva.
hasta que se enteraron que aquel gobierno se había cambiado, que el emperador se había muerto. Salen entonces de la cueva y el Talmud cuenta un episodio muy fuerte, ¿sabes? Dicen que vio una persona que estaba trabajando en las plantitas y traía 2 plantitas. Ellos que estaban tan empapados del mundo espiritual y no del mundo físico mundano, dice que Rabbi Elazar le pareció terrible como si los principales dioses, y es la luz, y es espiritual, cómo hay gente trabajando en el mundo físico. ¿Por qué tanto trabajas? Pues ve a rezar, a estudiar, a hacer mitzvot, a conectarte con lo espiritual. Dice que le indignó tanto y tenía tanta luz que miraron a esta persona y se le transformó, dice el Talmud, en Galat Samot, en un montito de huesos. O sea, lo quemaron con los ojos, literalmente tan bueno. Dice que en aquel momento salió una voz celestial y se regresan a la cueva, no aprendieron nada. ¿Qué están haciendo? ¿Salieron a quemar mi mundo? ¿Acaso ustedes creen que ahora todos son espirituales y todo el mundo? No. Y le dijeron, estas 2 plantitas eran en honor a Shabbat. Estas 2 plantitas eran por las 2 palabras con las que se habla Zahor y Shamor, era para decir la Barajá en Shabbat. O sea, le enseñó que uno puede aprovechar el mundo material y transformarlo en espiritual. Cuando uno trae unas flores a la casa en honor a Shabbat, entonces está transformando el mundo físico en una mitzvah, en algo espiritual, ¿sí? Cuando uno, y así hay muchas formas, ¿no?, de alegrarnos, de desarrollar. Entonces les enseñó y por eso tuvieron que estar un año más para aprender a combinar y salir. Eso es cuando fue el año 3. Con respecto al tema almas, vamos a ver más adelante, paso a paso, la vida después de la muerte, pero al principio sí. Si 2 personas estuvieron casados, están casados, es porque hay un alma gemela, hay una conexión. Padres, hermanos, hijos, hay una conexión entre todas estas almas, y los libros místicos se cuentan, y hoy las muertes clínicas lo comprueban, que sí, efectivamente existe después de la muerte un encuentro de los seres queridos, familiares que ya fallecieron.